Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 25. Dice así: Dios cambia el mal por bien. En 1947, un joven neoyorquino llamado Glenn Chambers tuvo el sueño de su vida: trabajar para Dios en Ecuador. En el aeropuerto, el día de su partida, trató de enviar una nota a su madre, pero no tuvo tiempo de comprar una tarjeta. Encontró un pedazo de papel en el piso de la terminal y lo levantó. Resultó ser una publicidad con las palabras "¿Por qué?". Garabateó su nota alrededor de dichas palabras y la depositó en el buzo del correo. Esa noche, su aeroplano explotó al colisionar en la cima de la montaña colombiana, el Tablazo, de 3.000 metros de altura. Cuando su madre recibió la nota, luego de la noticia de su muerte, la pregunta "¿por qué?" la llenó de quemonazos. ¿Por qué Dios permite semejante sufrimiento? El sufrimiento nos interpela de manera continua, nos indigna y nos confronta. Es el desafío más grande de la fe cristiana. La cantidad de sufrimiento y su distribución pareciera ser aleatoria e injusta. Los teólogos y filósofos se han batido durante siglos con el ministerio del sufrimiento inmerecido, y ninguno ha logrado llegar a una solución sencilla ni completa. Los pasajes de hoy y mañana son apenas una parte de la respuesta, pero cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva al respecto. En los pasajes de hoy vemos que aunque el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, Dios es capaz de usarlo para bien de múltiples formas. Dios te ama, tu sufrimiento también es sufrimiento de Dios. Él sufre junto a ti. Sin embargo, no siempre elimina el sufrimiento de tu vida. A veces usa las cosas malas que ocurren para llevar a cabo sus buenos propósitos. Ahora vamos a leer Salmos 15 del 1 al 5. Dice así. Vamos a leerlo en la NTV. Salmo de David. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Primer punto: Dios usa el sufrimiento para transformarte. ¿Has tenido momentos en tu vida cuando debido a las circunstancias te estremeciste? ¿Ocasiones cuando perdiste empuje y sentiste la tentación de abandonar? El Salmo de hoy nos recuerda que no tenemos por qué caer ni vacilar, ni aún en los momentos de sufrimiento. David describe la clase de vida que Dios te propone que experimentes. Las directrices que presentan son cosas que pueden practicar durante las dificultades. Primero, orar correctamente. Procura ir por la vida sin tener tacha y hacer lo que es justo. Decir la verdad. De corazón, dice la verdad. No murmurar, que ninguna calumnia salga de tu boca. No herir a tu prójimo. No acarrear desgracias a su vecino. Cumplir la palabra, cumplir las promesas aunque salga perjudicado. Esto implica hacer lo que uno se haya propuesto hacer aunque no le convenga. Un desafío particular para nuestra generación, en la que con un simple mensaje de texto se puede llegar a cancelar un acuerdo de un momento para el otro. Ser generoso. Si prestas dinero, no debes cobrar intereses excesivos. Ser sincero, nunca aceptar sobornos. A medida que tu carácter se forme más y más en línea con esta descripción, las circunstancias difíciles y el sufrimiento tendrán menos impacto desestabilizadores en ti, como señala el salmista. El que así actúa no caerá jamás y habitará en el santuario del Señor.
Así como el sufrimiento conduce a la formación del carácter, la formación del carácter lleva al conocimiento de la esperanza segura y la experiencia personal del amor de Dios. Eso está en Romanos 5, 3 al 5. La esperanza y el amor son las fuerzas estabilizadoras más grandes que puedes conocer frente al sufrimiento y la incertidumbre. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por aceptarme tal y como soy, pero también por no querer que permanezca así. Ayúdame a llevar una vida santa. Ayúdame a considerar las pruebas y las dificultades que enfrento como parte de la formación de mi carácter. Ahora vamos a leer Mateo 17, del 14 al 27. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y recuerda que estamos leyendo en la NTV. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente, a menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete ya, de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Jesús predice otra vez su muerte. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. El pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Vamos a leer ahora Mateo 18 del 1 al 9 en la NTV. El más importante en el reino. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como un niño, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño, es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahogue en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? ¿Por qué tientan a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Si tu ojo te hace pecar,
sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Dios utiliza el sufrimiento para salvarte. Jesús vino para lidiar con el sufrimiento. Y en última instancia, y como parte de su obra de largo alcance, para quitar todo sufrimiento a través de la cruz y la resurrección. En el corazón del universo está el sufrimiento de Dios, en la cruz. Estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho, no entendían que aquello que los humanos se proponían para mal, Dios lo cambiaría para bien, para salvar muchas vidas. Podrían decir que Jesús perdió la batalla para ganar la guerra. Lo que el diablo se propuso para mal, Dios lo cambió para bien. Fue capaz de tomar el mayor mal jamás cometido, matar al Hijo de Dios, y usarlo para el mayor bien, la salvación humana. La sanidad del muchacho con epilepsia fue un anticipo del tiempo en que no habrá más enfermedades ni sufrimiento. La muerte y la resurrección de Jesús implica que nadie tiene por qué ser arrojado al fuego del infierno. ¿Cómo deberías responder? Ten fe. Hay mucho sufrimiento en el mundo. En este pasaje vemos el padecimiento terrible de un muchacho con enfermedad y el sufrimiento que sentía su padre. En este caso particular, la incapacidad de los discípulos de sanar procedía de su falta de fe. Aunque no siempre sea el caso, algunas personas han orado por sanidad con una fe enorme, pero sin resultado alguno. Jesús dice que si uno tiene fe, aunque sea pequeña, moverá montañas. Para ustedes nada será imposible. No generes ofensas innecesarias. Jesús explicó que aunque estaba exento de pagar el impuesto del templo, la casa de Dios, porque era el mismísimo Hijo de Dios, obró un pago milagroso en nombre de él y de Pedro, para no escandalizar a la gente. Aunque Jesús estaba dispuesto a ofender, si era necesario, no quería causar ofensas innecesarias. Humíllate. La grandeza en el reino de los cielos no consiste en los logros, se trata de humillarnos a nosotros mismos como si fuéramos niños. Ser radical. Jesús nos llamó a ser implacables en cuanto a extirpar el pecado de nuestra vida. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque en el corazón del universo está el acontecimiento donde cambiaste el mal por bien. Deposito mi confianza en ti. Dependo de ti. Ahora vamos a leer Génesis 49. Génesis 49. Últimas palabras de Jacob para sus hijos. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación, y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia que jamás tomé parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por toda Israel. Judá, tus hermanos te alabarán y agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel
a quien les pertenece, aquel a quien todas las naciones honran. Él ata su potro a una vid, y la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón se asentará junto a la costa, y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Issacar es un burro robusto, que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacarán ferozmente, le dispararán y lo hostigarán, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca Israel. Que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga, con bendiciones de los cielos de arriba, y con bendiciones de las aguas profundas de abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados, y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado: muerte y entierro de Jacob. Entonces Jacob le dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérreme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Manrén, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita, con lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca, y allí enterraré a Lea. Es la parcela de la tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Génesis 50. En la NTV, José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cuando cumplió el periodo del luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérreme en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y les dijo:
ve y entierra a tu padre tal como él te hizo prometer. Entonces Josué partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios de Faraón, todos los ancianos de la casa del Faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de Trilar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar lo observaron lamentarse en el campo de Trilat Atad y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Misraim, porque dijeron: este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Manre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón el hitita como lugar de sepultura permanente. José perdona a sus hermanos. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengo miedo. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Muerte de José. José y sus hermanos con su familia siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quien recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Dios emplea el sufrimiento para sus buenos propósitos. Sea lo que fuere que la gente malvada o aún el diablo planea en tu contra, Dios es capaz de usarlo para sus buenos propósitos, para tu propósito bien y el beneficio de otros que serán bendecidos por tu vida y ministerio. Cuando Jacob se aproximaba al final de su vida, bendijo a sus hijos, bendijo a Judá con victoria, prosperidad y liderazgo. Judá iba a convertirse en la tribu sureña más poderosa de Israel, y en la persona de David aportó el rey para la nación entera. Aquí vemos una anticipación de Jesús. El cetro no se apartará de Judá, ni de
ni de entre sus pies el bastón de mando. Más adelante leemos que una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Jacob usa la imagen del león. Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Jacob prosiguió bendiciendo a José, un retoño fértil. Había pasado dificultades y ataques, lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero Dios usó todo para bien. José fue exitoso porque la mano de Dios estuvo sobre él y cambió el mal en bendiciones. Al morir Jacob, los hermanos de José estaban preocupados de que José se vengara de todos los males que habían cometido en su contra, pero José dijo: no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas gentes. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. R.T. Kendall escribe para José una posible reivindicación que hubiera logrado algo para él en aquel momento, pero no hubiera hecho nada por el reino de Dios. Cuando recibimos cualquier tipo de maltrato, debemos entender que nuestro sufrimiento tiene implicaciones profundas y enormes para el reino de Dios. Detrás del sufrimiento continuo hay motivos que no se ven. ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra vida si afrontamos el maltrato con dignidad? Te animo a que percibas la mano de Dios en todo lo que te sucede, sea bueno y malo. Observa todo con los ojos de la fe. Comprende que todo es parte del plan de Dios de transformar el mal en bien, así como hizo por medio de la muerte de Jesús en la cruz. La promesa del Nuevo Testamento es que Dios utilizará todo lo que te ocurra para bien. Al enfrentar pruebas, tentaciones, luchas y dificultades, el Nuevo Testamento te asegura que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a perdonar por completo a quienes de algún modo me hayan perjudicado. Ayúdame a ver tu mano en todo lo que me ocurre, sea bueno o malo. Gracias porque en todas las cosas obras para el bien de quienes te aman. Pipa añade, Mateo 17:20. Fe tan pequeña como un grano de mostaza. No suena a demasiado. Debe ser algo posible. Aún hay ciertas montañas grandes en mi listado de oración que no me parecen haberse movido. Este es un aliento para continuar en oración, pidiendo incluso por las grandes cosas. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.